la familia de mi prometido organizó una cena de compromiso en mi propia casa, con mi comida, y aún así me trataron como a una sirvienta. Cuando quise defenderme, él se puso de su lado. Pero la gota final fue cuando su hermano accidentalmente rompió un jarrón carísimo. Esa noche no solo los eché de mi casa, también de mi vida. Y me aseguré de que todos supieran que la única cosa que se quebró ahí no fui yo. Todo comenzó un sábado por la tarde, una de esas tardes en que el cielo se ve plomizo pero el aire huele a café recién hecho y a promesas que uno, ingenuamente, cree que todavía puede cumplir. Yo estaba en la cocina desde las 10 de la mañana, preparando cada uno de los platos que había prometido para esa cena de compromiso que, en teoría, debía celebrarse en el restaurante favorito de la familia de Nathan. Pero que a última hora decidieron trasladar a mi casa porque, según su madre, nada dice unión familiar como una velada íntima bajo techo propio. Lo dijo con ese tono fingidamente amable que siempre usaba cuando quería que yo cediera algo, y aunque en mi cabeza sonaron todas las alertas, Nathan me miró con esos ojos de perro apaleado y me pidió que lo tomara como un gesto de apertura. Mi mamá quiere integrarte, me dijo con una sonrisa estúpida mientras acariciaba mi brazo, como si eso fuera suficiente para ignorar todo lo que ya sabía, que su madre no me soportaba, que su hermana fingía tolerarme, que su papá me veía como una pérdida de tiempo para su hijo y que su hermano menor, Brad, apenas disimulaba el fastidio cada vez que yo decía algo que no giraba en torno a ellos. Aún así, me esmeré. No porque creyera que cambiarían, sino porque no iba a permitir que nadie dijera que no estuve a la altura. Hice todo desde cero, pan artesanal, entradas con queso brie, carne marinada durante 2 días, puré con trufa blanca, postre de chocolate belga, 3 tipos de vino perfectamente seleccionados y una mesa puesta con cubiertos de plata individuales de lino bordado y un jarrón de cristal de Murano que había comprado hacía años en una subasta y que siempre guardaba en su caja original porque me parecía demasiado bello y costoso como para exponerlo. Pero esa noche decidí colocarlo al centro, como un símbolo de lo que esperaba: armonía, elegancia, respeto. Créanme, no era una mujer ingenua, pero algo dentro de mí necesitaba creer que, al menos por una noche, todo saldría bien. Cuando llegaron, no hubo ni un gracias por recibirnos, ni un te quedó hermoso todo esto. Entraron como si fuera su casa, dejaron los abrigos tirados en el sofá, la madre soltó uno. No es tan chico como pensé mientras escaneaba cada rincón del comedor con la misma expresión que se tiene al entrar a una habitación de hotel barato, y la hermana dijo que la decoración era cozy. Pero lo dijo con ese tonito pasivo-agresivo que deja claro que en realidad le parecía ridícula. Brad ni siquiera saludó. Se fue directo a servirse un trago y preguntó si tenía snacks, porque llegamos con hambre y seguro va para largo. Nathan, mientras tanto, apenas se atrevió a pedirme que no me tomara las cosas tan a pecho, como si lo que acababa de pasar no fuera más que una excentricidad familiar que debía yo entender y tolerar. Durante la cena, cada vez que intentaba hablar o compartir algo personal, alguien me interrumpía para hablar de lo increíble que había sido la boda de la prima Becca en San Diego. O para contar una anécdota de Nathan en la universidad como si yo no estuviera ahí, como si no me hubieran invitado a sentarme a mi propia mesa. Me di cuenta de que, aunque la cena se organizó para celebrar nuestro compromiso, yo era apenas un decorado más. Una cocinera con suerte que había conseguido colarse en el retrato perfecto que su madre se imaginaba para la familia. Nadie preguntó por mi familia, nadie preguntó por mi trabajo, nadie preguntó nada que no fuera sobre cómo Nathan había sido el mejor desde niño o sobre cuántos hijos iba a querer ella. Refiriéndose a mí en tercera persona mientras yo sonreía con la mandíbula apretada y los puños cerrados bajo la mesa. Todo se terminó de desmoronar cuando llegó el postre. Yo había preparado un pastel que me enseñó mi abuela, uno de esos que necesita temperatura exacta y tiempo medido al segundo. Cuando lo serví, la madre de Nathan tomó una cucharada, hizo una mueca y dijo que estaba un poco pastoso, aunque enseguida la hermana exclamó que a lo mejor era porque le había echado mucha azúcar. Y el papá simplemente empujó el plato a un lado y pidió café. En ese preciso momento, escuché un golpe seco seguido del sonido inconfundible del cristal quebrándose en 1000 pedazos. Brad, que había estado lanzando una pelota de goma dentro de la casa, sí, como un niño de 8 años sin supervisión, había tirado el jarrón. Ni siquiera fingió sorpresa. Se encogió de hombros y soltó un ups, mientras reía. La madre de Nathan se levantó,
Miró los restos del Murano regados por el suelo y, sin pestañear, dijo, «Ay, era de esos de los chinos, ¿no?» Y ahí sí, algo se rompió dentro de mí. Le expliqué con voz temblorosa que ese jarrón no solo era importado, sino que tenía un valor sentimental y económico muy alto. Nathan, en lugar de defenderme, pidió calma. Dijo que todos cometían errores, que no era para tanto, que su hermano no lo hizo con mala intención y que, honestamente, no entendía por qué estaba reaccionando así por un simple adorno. Lo miré como si no lo conociera. Le pregunté si en serio pensaba minimizar todo lo que había pasado, si de verdad creía que su familia tenía derecho a venir a mi casa, comer mi comida, usar mis copas. Faltarme al respeto y encima romper mis cosas como si nada. Me miró con fastidio y dijo que estaba haciendo un drama por nada, que si quería que las cosas funcionaran con su familia, tenía que aprender a ser más flexible. No dije nada más. Caminé hacia la puerta, la abrí con las manos aún manchadas de pastel, y les pedí, sin gritar, sin suplicar, sin llorar, que se fueran. Su madre dijo que estaba exagerando. Su hermana murmuró algo sobre que estas cosas no se hacen delante de invitados. Su padre lanzó una carcajada de esas que buscan ridiculizar. Pero yo no parpadeé. Solo esperé. Uno a uno fueron saliendo, Nathan incluido, no sin antes decir que hablaríamos cuando se me pasara el berrinche. Cerré la puerta detrás de ellos, caminé hasta el comedor, recogí los restos del jarrón con una pala y los puse en una caja de zapatos. Esa noche no lloré. Solo me senté en el piso, con la espalda contra la nevera y los pies dormidos, sintiendo por primera vez en meses que no estaba perdiendo algo, sino recuperándome a mí misma. Actualización 1. Habían pasado exactamente 2 días desde aquella cena de compromiso que terminó en lo que solo puedo describir como una revelación brutal, aunque al principio me limité a guardar silencio y a limpiar los restos visibles. El cristal quebrado, las migas de pastel aún sobre el mantel, las huellas en el piso de entrada que me recordaban a cada uno de los que camparon por mi casa como si fuera un maldito Airbnb. Lo cierto es que por dentro ya empezaba a levantar los cimientos de todo lo que venía. Después. No me apresuré. No actué por impulso. Me limité a observar, analizar y, sobre todo, a recordar. Y fue precisamente mientras recogía la caja de cartón donde había metido cuidadosamente los fragmentos del jarrón, cuando vi que tenía una llamada perdida de Nathan y 3 mensajes seguidos. Pensé que sería algo parecido a una disculpa, una especie de reflexión tardía. Pero no. El primer mensaje decía que la cena se salió de control y que necesitábamos hablar sin emociones de por medio. El segundo, que su madre se había sentido humillada por mi reacción, que nunca nadie le había cerrado la puerta en la cara y que ahora esperaba una disculpa, pública a ser posible. Y el tercero, el que realmente me hizo reír por no llorar, era una especie de lista de acciones reparadoras que, según él, ayudarían a calmar los ánimos, reprogramar la cena en un restaurante neutral. Enviar flores a su madre junto con una nota donde reconociera el exceso de sensibilidad por mi parte, y por último, comprar un nuevo jarrón de mejor calidad para que todos viéramos que no había resentimientos. Me quedé mirando ese mensaje durante varios minutos, sin pestañear. Me pareció tan surrealista que no podía evitar preguntarme si estaba siendo víctima de alguna broma, si alguien más estaba usando su teléfono. Si realmente creía que podía mandarme esa lista como si yo fuera una niña berrinchuda a la que había que corregir con un castigo creativo. Pero no. Era él. Ese mismo Nathan que una vez me dijo que admiraba mi carácter firme, que amaba que no me dejara pisotear por nadie. El mismo que ahora me pedía que me disculpara con la mujer que se burló de mi comida, con el hermano que rompió mi jarrón, con el padre que me trató como si fuera su mesera personal. Respiré hondo. Abrí mi computadora y busqué la factura digital de la subasta donde compré el jarrón. Era un recibo viejo, guardado casi por costumbre, pero ahí estaba, con el sello y el valor original, 2.150 pesos. Tomé una captura de pantalla, la recorté para que se viera el precio en grande y se la mandé de vuelta con un solo texto. Tienen 48 horas para transferirme este monto o presentaré un reclamo formal por daños. No vuelvas a escribirme con exigencias ridículas. Después de eso, hice lo que ya venía masticando desde la noche anterior. Llamé al cerrajero,
Cambié cada cerradura de la casa, incluso las de la puerta trasera y la del garaje. Cancelé la reserva del salón de bodas que yo misma había puesto a mi nombre para asegurar la fecha. Llamé al banco y pedí bloquear la tarjeta de crédito conjunta que Nathan y yo habíamos abierto hacía unos meses para compartir gastos con más orden, y finalmente retiré todos los objetos suyos que quedaban en mi habitación. Desde el cepillo de dientes hasta la maleta con su ropa de gimnasio que siempre dejaba tirada en la esquina. Los guardé sin rabia, sin dramatismo, sin destrozar nada. Metí todo en una bolsa grande, le quité la etiqueta con su nombre, y la dejé en la entrada. No estaba buscando hacer escándalo. Solo quería dejar en claro que lo nuestro, hasta aquí, había llegado. Esa tarde llegó Nathan. No avisó, simplemente apareció en la puerta tocando con fuerza y diciendo que necesitábamos hablar cara a cara. Le abrí con el seguro puesto, mirándolo a través de la rendija como si fuera un extraño. Me pidió entrar. Le dije que solo lo dejaría pasar si era para recoger sus cosas y salir. Dudó, pero al final aceptó. Entró con paso firme, sin mirar alrededor, y apenas se sentó soltó una avalancha de frases que parecían ensayadas, que su familia no lo hizo con mala intención. Que él entendía que había sido incómodo pero que yo también me había exaltado, que esperaba que yo viera el panorama completo y que, si de verdad quería casarme con él, no podía reaccionar así cada vez que su madre dijera algo fuera de lugar. Me quedé de pie, con los brazos cruzados y sin abrir la boca, escuchando atentamente como si fuera un juez a punto de dar sentencia. Cuando terminó, me acerqué con calma, puse la bolsa con sus cosas sobre el sillón, y le dije que ese panorama completo era exactamente el motivo por el que no me iba a casar con él. Que me había tomado 2 días entenderlo con absoluta claridad, pero que ya no tenía dudas. No podía construir una vida con alguien que ve normal que su familia humille a su pareja y que, en vez de poner límites, le exija a ella que se calle y que sonría. Le dije que podía quedarse con su madre, con su hermana, con Brad y con el jarrón de mejor calidad que tanto mencionaban, pero que yo no iba a ser parte de ese teatro nunca más. Nathan se levantó con brusquedad, dijo que yo estaba tirando todo por la borda por un malentendido, que nadie más me iba a aguantar mis cambios de humor y que algún día me iba a arrepentir. Le respondí sin alzar la voz que no me arrepentía de haber preparado la cena, ni de haber abierto mi casa, ni de haber puesto el jarrón en la mesa. Lo único que lamentaba era no haberlos echado antes. Salió sin despedirse, y yo cerré la puerta detrás de él con una tranquilidad que me sorprendió. Por primera vez en mucho tiempo, no me sentía víctima. Me sentía lista para lo que viniera. Porque sí, me rompieron un jarrón. Pero no me quebraron a mí. Y si ellos pensaban que iban a salirse con la suya, no sabían con quién estaban tratando. Actualización 2. Había pasado poco más de 3 semanas desde la noche en que Nathan cruzó la puerta con sus cosas en una bolsa y el orgullo hecho trizas, y aunque al principio me limité a enfocarme en lo legal, el reclamo por el jarrón, el cierre de cuentas, la cancelación formal del compromiso, lo cierto es que nada me había preparado para lo que vino después. Porque la venganza, cuando se construye con paciencia, empieza sola a tomar forma en lugares que una ni siquiera imagina. Todo empezó con una amiga del trabajo, Tania, que me pidió prestado el proyector que habíamos usado en la última cena de Thanksgiving. El mismo que estaba todavía en la sala porque no me había molestado en guardarlo desde la última vez. Mientras le ayudaba a empacar el estuche, vio la caja de zapatos donde guardé los restos del jarrón y me preguntó qué había pasado. Yo, sin intención de hacer drama, se lo conté como quien narra una anécdota desagradable pero lejana. Cuando terminé, ella se quedó en silencio, y luego dijo que, si tenía cámaras en casa, debería revisar el video. Por costumbre, tengo una de esas cámaras interiores de vigilancia que apuntan a la entrada y parte del comedor. Me había olvidado por completo de que estuvo grabando esa noche. Así que me senté frente al portátil, me serví un café y retrocedí el metraje. Lo que vi me revolvió el estómago. El momento exacto en que Brad, en vez de tropezar como había dicho Nathan, estaba lanzando una pelota de goma contra la pared como si fuera un adolescente aburrido en el recreo. El video mostraba con claridad cómo, al intentar atraparla en el aire, su mano golpeó el jarrón, y cómo, tras romperlo, se echó a reír antes de decir un UPS casi mecánico. Ni rastro de sorpresa, ni intención de disculparse. Solo burla.
El detalle que me rompió no fue siquiera el golpe, fue ver la cara de Nathan, que estaba justo al lado y lo vio todo, mirándolo por un segundo con desconcierto y luego volteando hacia su madre, como esperando alguna señal de cómo debía reaccionar. Fue en ese momento cuando entendí que él había preferido alinearse con su familia incluso a sabiendas de la verdad. Sabía que su hermano lo había hecho por idiota, no por accidente. Sabía que me estaban tratando como basura, y aún así se quedó callado. Y no solo eso, me exigió una disculpa. Tania, que seguía sentada conmigo, me preguntó si podía compartir el video con su novio porque esto era una locura. Yo le dije que sí, pero que no quería problemas. En menos de 24 horas, el video estaba en Facebook, luego en Instagram y de ahí saltó a Twitter. No lo subí yo, pero alguien lo sacó del grupo cerrado de amistades donde Tania lo había compartido para desahogarse y explotó. El título era algo como cuando tus suegros convierten tu cena de compromiso en un episodio de Mujeres Desesperadas, versión Ohio. Al principio me asusté. Pensé que podría salirme el tiro por la culata. Pero lo que pasó fue completamente distinto. Los comentarios eran una mezcla de apoyo, indignación y burla hacia la familia de Nathan. Gente que no conocía opinaba que había hecho bien en echarlos, que qué clase de familia se comportaba así, que ese tipo de actitudes eran las que destruían relaciones. Y entre todo eso, empezaron a aparecer personas que conocían a la familia de Nathan de toda la vida. Una mujer, que dijo haber sido compañera de secundaria de la hermana, contó cómo desde adolescente se comportaba como si el mundo le debiera algo. Otro comentó que había trabajado en la tienda de muebles del padre y que había renunciado porque lo trataban como si fuera un sirviente sin pagarle horas extras. Una exnovia de Brad escribió que no le sorprendía, que él siempre había sido así, egocéntrico, infantil, incapaz de asumir responsabilidad por nada. Y lo mejor, o lo peor, según se vea, es que nadie de ellos podía decir que el video estaba editado, porque ahí estaban los rostros, las voces, los gestos. Todo grabado sin cortes, en mi casa, en mi mesa, en una cena que ellos mismos forzaron. No era una historia manipulada. Era una prueba. Con eso en la mano, hablé con el abogado que me estaba ayudando a formalizar el reclamo por daños materiales. Él vio el video y me dijo que, con esa evidencia, no solo podía exigir el pago del jarrón y de la reparación del mueble dañado, sino también una compensación adicional por difamación. Dado que la madre de Nathan había andado por ahí diciendo que yo había exagerado el valor del jarrón para sacarle dinero. Presentamos la demanda en Small Claims Court, porque el valor total no superaba los 10,000 pesos, y ahí comenzó otra etapa de esta historia que jamás imaginé vivir. Enfrentar a una familia que siempre se creyó por encima de todo, pero esta vez con la verdad de mi lado y sin ningún miedo de usarla. Al mismo tiempo, tomé una decisión simbólica pero muy importante para mí. Busqué la joyería donde Nathan había comprado el anillo de compromiso, uno de esos con diamante central que tanto se esfuerzan en mostrar como certificado y legítimo, y pedí una cita. Llevé el anillo, lo entregué sin pestañear, en lugar de pedir el dinero en efectivo, lo cambié por crédito en tienda. Con ese crédito, compré un reloj elegante, sobrio, con una inscripción en la parte trasera que decía, dije que no me romperían. Y con el sobrante, dejé un certificado abierto que usaría más adelante para algo que todavía estaba madurando en mi cabeza. No se trataba del valor monetario del anillo, se trataba de recuperar para mí todo lo que me habían intentado arrebatar, la dignidad, la fuerza, la historia. La demanda avanzó rápido gracias al video. El juez fue claro, la evidencia era irrefutable. Brad no tropezó. No fue un accidente. Y si bien no había dolo, sí había una negligencia absoluta. La indemnización que fijó cubría el precio completo del jarrón, el costo de reparación del mueble, que fue rayado con los fragmentos, y una suma adicional por las molestias causadas. Nadie de la familia se disculpó. No mostraron arrepentimiento. Solo apelaron a que las redes habían exacerbado todo y que se sentían atacados. Pero para mí, eso ya no importaba. Lo único que me interesaba era que, poco a poco, se hiciera justicia. No para castigar, sino para dejar claro que no todo se perdona con una sonrisa falsa y una flor marchita. Que no soy una mujer a la que se le pisa la cara y se le pide que pida perdón por haberla puesto demasiado cerca del suelo. Que no soy la anfitriona, ni la sirvienta, ni la novia conveniente.
Soy la dueña de mi casa. Y ahora, también, la dueña de mi historia. Actualización 3. Habían pasado ya 6 meses desde aquella noche en la que saqué a toda la familia de Nathan de mi casa con la misma serenidad con la que uno cierra una puerta que ya no tiene sentido mantener abierta. Y aunque el torbellino de emociones iniciales se había ido disipando con el tiempo, las secuelas de esa noche seguían propagándose en oleadas, alcanzando lugares que ni siquiera imaginé. Lo más irónico fue que no necesité hacer nada más. No tuve que publicar más videos, ni dar entrevistas, ni enviar correos. La verdad ya estaba allá afuera, corriendo de boca en boca, cruzando los grupos de Facebook del vecindario, colándose en las conversaciones del supermercado y filtrándose en los almuerzos de oficina como una historia que la gente no podía dejar de contar. La prometida que los echó a todos y los demandó después de que le rompieran un jarrón de más de $2,000, y que además ganó el caso. La reputación de la familia de Nathan, que siempre había sido impecable a fuerza de apariencia, empezó a resquebrajarse como ese mismo jarrón que su hermano había destrozado por jugar a lo imbécil en medio de una cena formal. El padre, que tenía una tienda de muebles en el centro, un negocio familiar que llevaba más de 30 años funcionando, comenzó a notar una caída abrupta en sus ventas. No fue inmediato, pero sí fue constante. Al principio, pensé que era casualidad, pero una excompañera de trabajo que también era amiga de mi vecina, me contó que algunas reseñas nuevas en Google mencionaban directamente el escándalo. Una decía que el dueño del lugar no sabía lo que era el respeto, que si trataban a su nuera así, no quería imaginar cómo trataban a sus empleados. Otra decía que los muebles eran bonitos pero que prefería no darle un centavo a una familia que consideraba que las mujeres son sirvientas con anillo. La más brutal decía que ojalá el karma siguiera cobrando, pieza por pieza, como lo hizo con ese jarrón. La madre de Nathan, por su parte, que se dedicaba a coordinar eventos benéficos y de caridad en la parroquia del barrio, empezó a perder peso en la organización cuando alguien, no tengo idea quién, pero estoy casi segura de que no fui la única con razones para hacerlo, sacó a relucir que a veces los gastos de logística coincidían demasiado con sus salidas personales. Al principio fue solo un murmullo, pero luego alguien presentó una queja formal y la comisión pidió revisar las cuentas. No encontraron nada ilegal, pero sí suficiente desorden como para justificar que la apartaran temporalmente de sus funciones. Desde entonces, la vi una sola vez, en el pasillo de una tienda de cosméticos, y fingió no verme, aunque su mandíbula se tensó tanto que por un segundo pensé que se le iba a desencajar. Y luego estaba Nathan. Ah, Nathan. El que había jurado que yo me arrepentiría. El que decía que nadie más iba a soportar mi carácter. El mismo que, unas semanas después de perder el juicio, me envió un correo larguísimo, donde trataba de sonar maduro pero no lograba esconder el tono pasivo-agresivo de siempre. Me dijo que nunca pensó que yo fuera capaz de exponerlos de esa manera, que se sentía traicionado por la forma en que manejé todo y que, aunque reconocía que tal vez no había manejado las cosas de la mejor manera, también esperaba que yo reflexionara sobre mis errores. Cerró el correo con una frase que me hizo soltar una carcajada. Todavía creo que podemos salvar algo si dejamos de lado el orgullo. Ni siquiera me molesté en responder. En vez de eso, se lo reenvié a mi abogado, que me sugirió solicitar formalmente una orden de no contacto. No porque creyéramos que fuera a hacer algo, sino porque yo ya no quería tener ni siquiera una notificación en mi celular que me recordara su existencia. Lo más curioso de todo fue que, mientras ellos se desmoronaban lentamente bajo el peso de sus propias mentiras y arrogancia, yo empecé a florecer. Literalmente. Volví a cuidar mis plantas, retomé mi rutina de yoga en las mañanas, redecoré el comedor con cosas que sí me representaban, no porque tuviera que reemplazar nada, sino porque quería que cada objeto en esa casa reflejara quién soy, no quien traté de ser para agradarles, y tomé una de las decisiones más importantes de mi vida, mandé restaurar el jarrón. Lo llevé con un experto en Chicago, uno de esos artesanos que entienden que hay cosas que no se reemplazan, que solo se transforman. Cuando le entregué los fragmentos, me preguntó si quería que quedara como nuevo o si prefería que las cicatrices quedaran visibles. Le dije que quería que se vieran todas. Cada línea, cada corte, cada grieta. Que no me interesaba fingir que nada había pasado. Que lo importante no era ocultar el daño, sino mostrar que había sobrevivido a él. Meses después,
El jarrón volvió a mis manos convertido en una pieza de arte distinta, más hermosa de lo que recordaba. Las uniones estaban cubiertas con una resina translúcida con pigmentos dorados, como si cada fractura brillara por sí sola. Lo coloqué en el mismo sitio donde una vez cayó, esta vez acompañado de una lámpara que lo ilumina por las noches. No como un trofeo, sino como un recordatorio. De que incluso lo que parece arruinado puede ser reconstruido. De que no todo lo que se quiebra debe tirarse. De que hay piezas que, rotas, adquieren más valor que cuando estaban enteras. Mientras tanto, la ciudad seguía hablando. No con la intensidad de antes, pero sí con ese murmullo constante que se queda cuando una historia deja huella. A mí me bastaba con saber que, sin necesidad de insultar, sin montar escándalos, sin armar shows, había logrado lo que muchos consideran imposible, poner límites. Exponer verdades y salir entera de una relación que intentó reducirme a servidumbre emocional. Cada vez que alguien me preguntaba cómo había tenido el coraje, yo solo sonreía y respondía, no fue coraje. Fue dignidad. Esa no se negocia. Actualización 4. Había pasado poco más de un año desde aquella noche que empezó como una cena de compromiso y terminó con el sonido seco de un portazo. Una familia entera expulsada de mi casa y el compromiso que creí inquebrantable convertido en polvo. 12 meses exactos desde que recuperé la voz que había estado silenciada por la culpa, la necesidad de encajar y ese miedo absurdo, pero real, a quedarme sola si no era lo suficientemente aceptable para alguien más. No fue una recuperación rápida ni indolora, pero fue tan completa, tan visceral, que cuando finalmente me senté a contemplar todo lo que había sucedido desde entonces, entendí que no había forma de volver atrás. Ni siquiera con un perdón sincero, que, por supuesto, jamás llegó. Una de las decisiones más importantes de ese proceso fue dejar el vecindario donde todo había ocurrido. Durante los meses posteriores al juicio y a la exposición pública de los hechos, aunque nunca fui señalada con burla, todo lo contrario, sentía que cada lugar al que iba llevaba una especie de eco. En la panadería, la mujer del mostrador me sonreía con una mezcla de admiración y complicidad. En el gimnasio, alguien siempre parecía querer preguntarme algo pero se quedaba a mitad de camino. Incluso en la biblioteca, uno de los bibliotecarios me ofreció un libro sobre resiliencia con una sonrisa tímida que no supe si agradecer o rechazar. Agradecía el respeto, pero necesitaba desaparecer de ese escenario donde todo el mundo ya había visto el acto principal y solo esperaba el epílogo. Así que cuando en mi trabajo me ofrecieron una oportunidad para mudarme a Columbus y liderar un nuevo equipo de marketing enfocado en manejo de crisis, supe que era mi momento. La ironía era imposible de ignorar. Me ofrecían el cargo por mi temple, por la forma en que manejaba situaciones complejas, por mi madurez emocional para enfrentar conflictos delicados. Y aunque no lo dijeron explícitamente, estoy convencida de que algo de mi historia personal, que sin querer se volvió pública, tuvo que ver. Acepté el puesto sin pensarlo 2 veces. Me dieron un aumento considerable, un equipo pequeño pero leal, y la posibilidad de rehacer mi vida desde cero en una ciudad donde nadie sabía quién era yo más allá de mi desempeño profesional. Busqué una casa modesta pero luminosa, con jardín y ventanales amplios, y lo primero que hice fue desempacar el jarrón restaurado y colocarlo en la repisa central de la sala. Justo donde la luz del atardecer le pegara de lleno. Me gustaba como las líneas doradas brillaban al final del día, como si me recordaran que mis grietas eran visibles, sí, pero también hermosas. Fue en esa casa, en uno de esos domingos en los que me permitía no hacer nada más que leer con música suave de fondo, que recibí la notificación final de que Brad, el hermano de Nathan, había completado el pago total de la indemnización fijada por el juez. El último cheque llegó con retraso, y en él sobrevenía la firma de Nathan como endosante. No había carta. No había disculpa. Solo la firma, como si eso bastara para cerrar algo que ellos ni siquiera intentaron arreglar de verdad. Lo dejé sobre la mesa por unos minutos, mirándolo como quien observa un insecto antes de decidir si aplastarlo o ignorarlo. Luego lo deposité, guardé el recibo y lo añadí al archivo con todos los documentos del caso. Cerré la carpeta con un clic seco y, sin necesidad de decirlo en voz alta, supe que eso marcaba oficialmente el final de su presencia en mi vida. Por curiosidad, una curiosidad controlada, sin nostalgia, sin deseo de revancha, abrí el navegador y busqué sus nombres.
La tienda de muebles del padre estaba en venta. No aparecía como cerrada, pero sí con un aviso en rojo que decía negocio familiar con gran potencial, se aceptan ofertas serias. La madre, otrora tan activa en redes sociales, tenía su cuenta de Instagram completamente vacía. Ni una foto. Ni un solo rastro de las publicaciones donde solía presumir sus cenas temáticas y sus viajes a Palm Beach. Y Nathan, bueno, su perfil en LinkedIn decía que trabajaba temporalmente como asistente de ventas en una ferretería, mientras exploraba nuevas oportunidades. Supe que vivía todavía en la ciudad, que no se había casado, y que había dejado de frecuentar los círculos donde antes se pavoneaba como el prometido perfecto. No sentí nada. Ni satisfacción ni lástima. Solo una especie de confirmación silenciosa de que la vida, a su manera, acomoda las piezas como deben estar. No fui yo quien destruyó esa familia. Fueron ellos. Y la diferencia es que yo reconstruí la mía, la interna, la emocional, la que vale, con cuidado y firmeza, mientras ellos trataban de negar que se estaban cayendo a pedazos. Esa noche, abrí una botella de vino que había estado guardando para alguna ocasión especial y me serví una copa mientras sonaba Etta James en el fondo. Caminé descalza por mi casa, sintiendo el suelo bajo los pies con una tranquilidad que nunca había tenido en la anterior. Me senté en el sofá, frente al jarrón iluminado, y me permití cerrar los ojos por unos segundos. Pensé en todo lo que había perdido, tiempo, ilusiones, confianza, años invertidos en una relación con alguien que nunca se animó a elegirme por encima de su comodidad. Pero también pensé en todo lo que había ganado. Y no me refiero al dinero de la indemnización, ni al ascenso, ni al nuevo inicio. Me refiero a haberme probado a mí misma que soy capaz de trazar una línea y defenderla con dignidad. A saber que nadie más va a dictar quién soy ni cuánto valgo. A sentir que, por fin, todo estaba exactamente donde debía estar. Actualización final. Habían pasado 18 meses desde la noche en que decidí cerrar aquella puerta no solo para expulsar a quienes me habían humillado en mi propia casa, sino también para sellar el fin de una etapa que llevaba años desgastándome por dentro. Lo recordé sin buscarlo, sin dolor, una tarde de marzo, cuando recibí una invitación algo inesperada de parte de una galería de arte local en Columbus. Se trataba de una muestra dedicada a la restauración y al valor simbólico de los objetos que habían sido reparados con técnicas inspiradas en el kintsugi japonés, ese arte que no oculta las grietas, sino que las resalta con metales preciosos. Al parecer, uno de los restauradores que había trabajado en mi jarrón, quien lo había dejado perfectamente reconstruido con aquellas vetas doradas que cruzaban el cristal como cicatrices orgullosas. Había mencionado mi caso a los curadores. Ellos me buscaron no solo para que prestara la pieza, sino para que contara su historia. Querían que fuera parte del recorrido, no como una artista, sino como una mujer que supo ver en un objeto roto una oportunidad para empezar de nuevo. Al principio dudé. No porque no quisiera compartir mi experiencia, sino porque no estaba segura de que valiera la pena volver a tocar un capítulo que había enterrado con tanto trabajo. Pero luego lo pensé mejor. Aquello ya no era una herida abierta. Era, si acaso, una marca. Y las marcas, cuando uno las asume, pueden transformarse en insignias. Así que acepté, con una sola condición. Que la entrada del día de inauguración fuera donada por completo a una organización local que ofrece alojamiento y asesoría legal a mujeres que están saliendo de relaciones abusivas o dependientes. La galería aceptó de inmediato. Y así, sin buscarlo, terminé siendo parte de algo mucho más grande que mi propia historia. El día de la inauguración, llegué temprano, antes de que las puertas se abrieran. Me ofrecieron un recorrido privado por la sala, donde había objetos de todo tipo, platos rotos que fueron recompuestos con resinas de colores. Una taza de cerámica partida por la mitad y ahora unida por un delicado encaje metálico, un espejo astillado que reflejaba la luz en fragmentos sutiles. Y en medio de todo eso, ahí estaba mi jarrón. Imponente, iluminado con una luz cálida desde abajo, colocado sobre una base de madera oscura que contrastaba con el brillo dorado de sus vetas. El letrero al lado no decía mucho. Solo el título, la única cosa que se rompió aquella noche, no fui yo, seguido de una breve descripción de su historia. No era necesario más. El objeto hablaba por sí solo.
La sala comenzó a llenarse poco después. Personas de todas las edades, algunas con cuadernos, otras con cámaras. Algunas se detenían largo rato frente al jarrón. Unas murmuraban cosas que no alcanzaba a oír. Otras me miraban con esa expresión que mezcla respeto con curiosidad. Hubo quien se acercó solo para darme la mano y decirme gracias, como si mi historia fuera también la suya. En medio de todo eso, mientras sonaba música suave y los vasos de vino iban de mano en mano, lo vi. Estaba de pie cerca de la entrada, con una camisa arrugada y una mirada que no lograba sostenerse. Era Nathan. Mi primera reacción fue una punzada en el pecho. No de amor. Ni de dolor. Fue una punzada seca, como si un músculo que llevaba meses en reposo se contrajera de golpe. Caminó unos pasos hacia adentro, lento, como dudando. Se detuvo frente al jarrón, leyó el cartel y bajó la vista. No se acercó a mí. No dijo nada. No cruzamos palabra. Y creo que ambos sabíamos que no hacía falta. Él no podía decir nada que tuviera algún valor a estas alturas. Y yo no tenía interés en escuchar explicaciones que llegaban tarde, cargadas de esa culpa inútil que solo aparece cuando las consecuencias se hacen reales. Permaneció allí unos minutos, mirando el cristal restaurado, quizá preguntándose en qué momento dejó que todo eso se le escapara de las manos. Luego se dio la vuelta y se fue sin hacer ruido, sin despedidas, tal como se habían ido todos aquella noche. Solo que ahora era él quien cruzaba una puerta sin poder volver a entrar. Cuando el evento terminó, los organizadores me ofrecieron llevarme el jarrón de nuevo a casa, pero pedí que lo dejaran allí por una semana más. Quería que más personas pudieran verlo, no por vanidad, sino porque sentía que había algo profundamente necesario en compartir esa pieza. No era solo un objeto roto. Era testigo de una historia de límites. De una mujer que un día dijo basta, no en medio de gritos, sino con una decisión firme. Que eligió no ser más la anfitriona silenciosa de una mesa donde no la respetaban, y que transformó su silencio en acción. Volví a casa caminando. Era una noche templada, con un viento suave que olía a jacarandas. Al llegar, me quité los zapatos, preparé un té y me senté frente a la repisa vacía donde antes reposaba el jarrón. No se veía incompleta. Se veía lista para algo nuevo. Y en ese momento, lo entendí con total claridad, no era el jarrón lo que me había transformado, ni el juicio, ni siquiera la ruptura. Fue haber aprendido a ponerme en el centro de mi propia vida, sin miedo a decepcionar a quienes me querían callada, complaciente, fácil de moldear. La próxima vez que alguien entre a mi casa, sabrá que no está pisando un espacio neutro. Está entrando a la vida de alguien que no se quiebra por una cena fallida, ni por una familia tóxica, ni por un compromiso roto. Alguien que no solo sobrevivió, sino que convirtió cada grieta en una maldita obra de arte.